Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y os invito a que me acompañéis a lo largo de este vídeo inédito en este canal, que es este Top 10 de mejores lecturas de 2024. Pero como siempre, antes de eso, dentro cabecera. Bien, para empezar me vais a permitir que haya sido un poco tramposillo con esto del top 10 de mejores lecturas, y es que ya sabéis, los que frecuentáis este canal, porque lo he dicho en muchas ocasiones, y los que no, pues aquí os lo explico, que no me gusta hacer tops, no me gusta hacer graduaciones, no me gusta decir que mi libro favorito es este por encima de otro, etcétera, etcétera, porque resulta que el coste de oportunidad hace que deje de hablar de unos libros o que ponga por delante otros cuando la experiencia de lectura no tiene por qué ser tan diferente, o porque a veces es mejor en un momento que en otro, pero eso no le quita o va en detrimento del libro en sí. Y por eso lo suelo evitar, y por eso este top 10 de lecturas o de mejores lecturas de 2024 es algo inédito en este canal y además es algo tramposo. ¿Por qué? Porque en realidad el top 10 de lecturas que estáis a punto de ver no es una gradación de peor a mejor dentro de las mejores lecturas de este año. Y esa es la primera anomalía que tiene este top y que encaja con esto que os acabo de decir. Y por eso este top 10 de lecturas están las 10 mejores lecturas de este año sin que estén unas por encima de otras y cuyo orden es absolutamente cronológico. Es decir, que del primero que os hablaré es de los primeros o de los mejores libros que leí al principio de año, y el último del que os hablaré es hacia finales de año. Eso también me lleva a que he tenido que hacer una selección de 10 libros, porque es un top 10, pero, bueno, 10 libros, de 10 lecturas, pero, y por eso he tenido que dejar, y por eso he tenido que dejar fuera un montón de libros que han sido muy buenas lecturas, porque el 2024 se dio muy bien, pero no por ello quiero dejar de mencionarlas, y las diré a final de este vídeo diciendo también cuál es la razón por la que no he hablado o no han entrado en este top 10 de lecturas. Así que nada, después de toda esta explicación y sin más dilación, vamos a la primera de las lecturas de la que os quiero hablar. Perdonad, un último añadido. Ya sé, esto es un poco mantener la tensión argumental hasta empezar con los libros, pero bueno, era necesario porque se me olvidó decirlo antes. Y es que no me voy a extender mucho en cada uno de los libros de los que voy a hablar, porque es lo que he estado haciendo en los vídeos del año anterior, es decir, de 2024. En cada uno o de cada una de estas lecturas hablé, aunque fuera un poquito, aunque fuera mencionarlo, aunque fuera por encima, en vídeos anteriores. Y no me voy a extender, simplemente diré que los leí, que los podéis encontrar en la biblioteca de mi canal, y que si queréis una explicación, una reseña o algo más largo, allí los encontraréis. No voy a poner en esta ocasión cada uno de los enlaces a esos vídeos porque van a ser muchísimos y creo que no me lo permite YouTube. No estoy del todo seguro, pero creo que es así. En fin, ahora sí que sí. Vamos a por el primero de estos libros, que no es otro que, bueno, antes de decir el título, una novela negra de un autor que ya se lanzó hace tiempo a escribir novela negra, pero que no era su género habitual, y su género habitual es el terror, donde yo siempre me he encontrado más cómodo entre sus lecturas y he ido rechazando las de novela negra que me encontraba porque no me acababa de gustar, no me convencía, me parecía mucho más inverosímil. Estoy hablando de Holly de Stephen King. Sin embargo, con esta novela he de decir que me he reconciliado con esa vertiente del maestro del terror, de novela negra, de novela criminal, porque yo, pues Mr. Mercedes, que es en la primera novela que inaugura esta vertiente que os digo, no me gustó. Y como no me gustó, intenté leer Quien pierde paga y tampoco fue tal, y dije, bueno, pues quizá esta vertiente de Stephen King no es para mí, y no creo que sea tampoco tan talentoso como nos ha mostrado en su vertiente de novela psicológica o de novela de terror, o de donde más ha estado en su salsa. Sin embargo, este año pasado, 2024, publicó este Holly, y yo dije, venga, va,
voy a lanzarme a ver qué tal. Y suerte que lo hice, porque si bien no me gustaron las anteriores, Holly me pareció una muy buena novela de, pues novela negra, novela de misterio, novela de detectives, novela, no os diré criminal, pero sí que os diré un poco de detectives, porque en este caso tenemos a esta Holly, que es una personaje que ha salido anteriormente en esta saga de novelas negras, que aquí es protagonista y que se tiene que dedicar a buscar a una desaparecida durante la época en la que andábamos todos bajo el yugo de una pandemia mundial que nos llevó a una serie de restricciones, a tener que cumplir una serie de llevar mascarilla, de contacto, de etcétera, etcétera, que unos se lo tomaron de una manera, otros se lo tomaron de otra, salieron negacionistas por todos lados, y eso forma una parte importante de la trama del escenario de lo que sucede en Holly. No me voy a meter mucho, simplemente os diré que me pareció una muy buena novela negra, me pareció un muy buen personaje este Holly, muy bien desarrollado, una muy buena situación en la que se encuentra a la hora de investigar el caso que lleva entre manos, con una situación psicológica, una situación también pandémica que le añade una serie de requisitos, hace que la trama tenga un añadido que le da, que le queda muy bien a esta historia. Lo dicho, me reconcilio con la parte de novela negra de Stephen King, que además él no puede dejar de añadir toques sórdidos que llegan un poquito a la parte fantástica, pero que no es tratado así dentro de la novela. En fin, que os la recomiendo, que Holly de Stephen King es una muy buena novela y que es la primera en ese top 10 de la que os hablo, porque fue de las primeras que leí el año anterior. En fin, vamos a por la siguiente. Y que es de otro autor de novela de género, en este caso de fantasía, que es un imprescindible y que es una auténtica maravilla con la que disfruté como un enano de principio a fin. Estoy hablando de Brujas de viaje de Terry Pratchett, y en este caso vamos a su mundo fantástico de mundo disco en la línea argumental de las brujas. En esta novela, a raíz de la muerte de una de las brujas, que era a la vez una hada madrina, Magra Tajos Tiernos tiene que cumplir una misión que le ha dejado con su varita mágica, con la varita mágica de la hada madrina, para ayudar a una princesa en un mundo muy lejano. Le acompañarán Yaya Ceravieja y Tata Og. En el camino se enfrentarán a los estragos que están produciendo diferentes cuentos clásicos que parecen haber tomado el relato de la situación y, lo que os digo, están produciendo estragos. Y con esta excusa, Pratchett nos plantea, como siempre, en el mundo del mundo disco, una sátira de nuestro mundo actual, de la realidad. De esta manera, y a través del humor y a través de un punto común que tenemos todos en nuestro acervo cultural, o por lo menos en el mundo occidental, de los cuentos clásicos, veremos cómo el relato puede ser algo que sea muy nocivo y que condicione las vidas de las personas. No me voy a meter mucho más y no me voy a meter mucho más en la anécdota y en la historia de lo que va a Brujas de viaje, y solo os diré que es una novela maravillosa, divertidísima, y lo que os digo, siempre tienes un paralelo con nuestro mundo que, si no es fácilmente identificable, debería serlo, pero que siempre le da la puntilla y añade profundidad a la historia en cuanto a que puedes ver nuestra realidad en ese espejo distorsionado que es mundo disco. Os diré que yo no había leído ninguna de las novelas de la línea argumental de las brujas y que esta no es la primera, y sin embargo no importa, o no me ha importado, o al menos lo he disfrutado muchísimo. Ya se han quedado para siempre en mi cabeza personajes como Magra Tajos Tiernos, o como Yaya Ceravieja, o como Tata Og, o como tantos muchos que pasan en estas novelas de Terry Pratchett, y que, continuaré este año con esta línea de las brujas, porque, os digo, para mí Terry Pratchett y su mundo de mundo disco es imprescindible, y me parece, desde mi punto de vista, hacia mí mismo, imperdonable no haberle dado una oportunidad antes a esta línea argumental que es la de las brujas. Así que nada, vamos a por la siguiente lectura en ese top 10, que es Inés y la alegría de Almudena Grandes, el primer volumen de su proyecto monumental basado en la misma idea que tenía Galdós de sus episodios nacionales, que tituló como Episodios de una guerra interminable, y que con ellos pretendía sacar a la luz anécdotas, no anécdotas, sino hechos históricos
que quedaron sepultados por la verdad monolítica de los años de la dictadura franquista, en que parecía que no habían sucedido cosas que sí habían sucedido y que daban una versión alternativa a esa idea absoluta y cerrada de cómo habían sido las cosas durante ese periodo. Este trabajo, esta novela, este proyecto de Almudena Grandes, que consta de 5 títulos y que Inés y la Alegría es el primero, me parecen imprescindibles para romper esa idea que se ha tenido siempre de cómo era la historia española, de cómo eran las cosas, cómo habían sucedido, y me parece por eso imprescindible sacarlo a la luz a través de estas historias que están súper bien documentadas, porque una de las cosas que, bueno, pues porque Almudena Grandes era historiadora o estudió historia, y su deseo de romper con esa idea, es que me sale todo el rato decimonónica, pero en realidad es monolítica de cómo eran las cosas, me parece imprescindible. En este caso en concreto, en Inés y la Alegría, se nos cuenta la historia de un grupo de republicanos que a finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, cuando ya parecía, bueno, cuando ya se sabía que se iba a decantar la victoria hacia el lado de los aliados, pensaron que los aliados, después de haber entrado en París, ayudarían a estos republicanos a volver a España y echar a Francisco Franco de la jefatura del Estado y a democratizar el país una vez más y librarlo de la dictadura. Y por eso entraron por la Vall d'Aran y, bueno, al menos intentaron ocupar y dar la vuelta a la situación de lo que se vivía allí, de un régimen, pues eso, autoritario, dictatorial, etcétera, etcétera. No sucedió, ya sabemos que no sucedió, pero que este hecho quedó silenciado durante muchísimos años, durante el régimen y durante la transición, es también otro hecho, y el sacarlo a luz me parece importantísimo. Y por eso, aunque habla 80 veces de este libro, de sus personajes, de cómo ha sido la lectura, de que me ha parecido una historia redonda con unos personajes de psicología profundísima, que habla de los maquis, que habla de una situación tan denostada, tan chunga como la que vivieron, y que fracasasen en su intento de liberar España y hacerla de nuevo una república, pues me parece pues imprescindible, y por eso la vuelvo a traer a colación. Es una novela que me fascinó, me encantó, la disfruté como un enano, y que se me pasaron sus 500 o 600 páginas en un suspiro, y que me hace querer leer este año otro de estos episodios de una guerra interminable, que no sé cuál será, lo tengo que buscar, y que me lanzaré a ello en un momento u otro y que os lo sacaré en los repasos. Así que nada, Inés la Alegría de Almudena Grandes, otro imprescindible, otra grandísima lectura, otro libro del top 10 de este 2024, bueno, de aquel 2024. Así que nada, vamos a por la siguiente, que es Peregrinos de la Belleza de María Belmonte, un no ficción que nos narra las biografías, las vidas de diferentes personajes, tanto literarios como históricos. Literarios me refiero porque son escritores, sale por ejemplo Lawrence Durrell o sale Henry Miller, por ejemplo, pero también sale Paddy, también sale Alex Munte, que era un médico sueco, que tienen relación con la cultura o el espacio geográfico tanto de Italia como de Grecia, y por eso les llama peregrinos de la belleza, porque atraídos no solo por la cultura griega y latina, sino también, que al final son las raíces de la cultura europea, sino también por los lugares en los que ésta se desarrolló, tanto el sur de Italia o, bueno, Nápoles o en Sicilia o, bueno, diferentes lugares, como otros lugares de Grecia, desde Creta, con Paddy haciendo de las suyas durante la Segunda Guerra Mundial, hasta Corfú, por ejemplo, con Lawrence Durrell, o diferentes islas griegas que, bueno, nos dan un cuadro de cómo vivían estos enamorados de la cultura griega y romana y enamorados de los lugares geográficos en los que se desarrolló, y cómo en cierta manera nos podemos enamorar nosotros de esos lugares, no solo a través de las vidas de estos personajes, sino viajando allí. Me ha parecido un libro exquisitamente escrito, me ha parecido un libro que es muy recomendable y que te puede no solo mostrar un mundo
más allá de lo que puedas conocer de Grecia y de Italia actuales, sino también ese espacio mental, cultural, geográfico que podemos compartir pues los miembros de la cultura occidental, pero no solo la cultura occidental, sino cualquier lector que le apasionen estos lugares. La pluma de María Belmonte es muy amena, es muy atrayente y pues eso, a cualquiera que le guste la no ficción o que le gusten las biografías o que además las mezclen con esos lugares y lo que vivieron estos personajes, disfrutará muchísimo de Peregrinos de la Belleza, que es una, como os decía al principio, de mis mejores lecturas de este año y por eso está en este top 10. Os la recomiendo muchísimo. Vamos a por la siguiente, que es Solaris de Stanislav Lem y que es una de esas novelas clásicas de la ciencia ficción clásica con un autor como Lem, que es otro imprescindible que yo descubrí, aunque ya lo conocía el año pasado, pero me zambullí en sus obras a través de Diarios de las Estrellas y que este último año, en 2024, quise probar con una de sus obras más conocidas y más reputadas, que es Solaris. Y no me decepcionó absolutamente nada, porque Lem tiene una forma de plantearnos sus historias a diferentes niveles y con la suficiente profundidad como para que las disfrutemos muchísimo, tanto en el nivel de anécdota como en el nivel más filosófico que nos trata en esta novela, porque por un lado tenemos al protagonista de esta historia que llega a una estación en un planeta Solaris, que es una estación científica que se encarga de estudiar cómo es este planeta, porque sospechan, aunque no tienen pruebas fehacientes, que todo el planeta en sí es un ente sintiente e inteligente, pero que todavía no han conseguido romper la barrera del lenguaje o de la comunicación entre un ente tan diferente y los seres humanos que pues no podemos salirnos de nuestro marco mental a la hora de comunicarnos y necesitamos tener una contraparte que se comunique como nosotros. Por un lado, esa sería la parte más filosófica y la que a mí más me atrajo, pero por otro lado tenemos la parte más de misterio de qué es lo que está sucediendo y por qué esa estación en Solaris ha dejado de comportarse los que están allí como deberían comportarse y mandar los datos que tendrían que ir mandando o de lanzar los experimentos que tienen que ir lanzando para comunicarse con el planeta o para ver si realmente es un ser sintiente o no lo es. En ese nivel de historia, en esa anécdota, también tenemos intriga, también tenemos la curiosidad de saber qué está pasando e incluso en algún momento algo de aprensión, de miedo por a lo que se enfrentan estos personajes. Así pues, Solaris es una lectura que me parece también un imprescindible para cualquiera que le guste la ciencia ficción, pero también para cualquiera que tenga la curiosidad de leer una historia en la que el ser humano y cómo es no está en el centro, sino que también es importante plantear las cosas desde una perspectiva que no tiene por qué ser la nuestra. Así que, bueno, no me lío más. Simplemente deciros que Solaris es una auténtica maravilla de novela. Vamos a por la siguiente. Que no es otra que La Conjura contra América de Philip Roth. Una ucronía, que ahora explicaré de qué se trata dentro de la anécdota de esta historia, que me sirvió para reconciliarme con este autor, con Philip Roth, porque no le tenía yo en mucha estima, ya que había intentado leerme hace muchísimos años El Teatro de Sabbath y debido a que no me gustó nada y al prestigio propio que ya tenía Roth, pues lo rechacé como escritor que me pudiera gustar a mí y cómo me equivoqué y cómo me ha gustado darme cuenta con La Conjura contra América que me equivoqué. Es una historia, como os decía antes, que se encuadra dentro de lo que son las ucronías, es decir, aquellas historias en las que a partir de que ha habido un cambio histórico en concreto, la historia tal y como la conocemos ya no es como la conocíamos. Y estas historias plantea, pues eso, elementos alternativos que pueden ser muy atrayentes y que también nos sirve para, en cierta manera, ver un poco el espejo de nuestra realidad ahí. Pues, no sé, El hombre del castillo de Philip K. Dick es una ucronía porque ahí los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso, que también nos incluye la Segunda Guerra Mundial por medio, lo que tenemos aquí es la historia de una familia judía en un momento en el que Lindbergh, el héroe norteamericano que cruzó el Océano Atlántico en el Espíritu de San Luis y aterrizó en París, se presenta a las elecciones dentro del Partido Republicano como una alternativa a Franklin Delano Roosevelt, que pretendía pues evitar que Estados Unidos entrase en la Segunda Guerra Mundial.
todas las consecuencias que tiene ese hecho histórico diferente en una familia judía de Nueva York, bueno, de Newark. Nos las narra Philip Roth de una manera muy amena, muy atrayente, muy interesante y de la que no puedes despegar el ojo de la página, con toda esa idiosincrasia judía y con todas esas consecuencias que van de poquito a poquito cambiando la vida de esas personas, que iba a ser de otra manera a través de este cambio político. Esa incidencia de la política en la vida corriente me parece súper interesante y además me encanta porque en cierta manera ahora podemos hacer un paralelismo con lo que sucede en la política internacional y en el mundo en general. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, es que ahora ya no se me ocurre una alternativa diferente a lo que está sucediendo ya de por sí, pero en cualquier caso me sirve para preguntarme cómo sería lo contrario, qué hubiese pasado si no pasase lo que está pasando, por ejemplo. En fin, una novela que mezcla temas históricos con la idiosincrasia propia de una pequeña familia judía y la historia de los Estados Unidos antes de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Una delicia, una novela que me sirvió a mí para reconciliarme, como os decía, con Philip Roth y que me encantó y que por eso está en este top. Así que nada, vamos a por la siguiente, que no es otra que El cazador de Tana French. Bueno, ya sabéis, los que sois asiduos a este canal, que para mí Tana French es la gran dama de la novela negra actual, una norteamericana afincada en Irlanda que escribe novelas, no diré thrillers, pero sí novelas negras, novelas de detectives más centrados, por ejemplo, en la Garda, que es el cuerpo policial de Irlanda, en el que hay diferentes, pues no sé, asesinatos y no suelen estar enlazadas entre sí. Sí es cierto que un personaje de una de las novelas puede salir en otra novela, pero bueno, que siempre encontramos una profundidad psicológica de los personajes que a mí me parece maravillosa y un desarrollo de la trama completamente verosímil que nos lleva a que cosas que parecen completamente extraordinarias acaben siendo completamente creíbles y las acabes comprando completamente, porque ya os digo, que tiene un estilo que al menos a mí me cala profundamente, que me encanta cómo escribe, que me encantan los misterios que plantea, que me encanta el desarrollo de la trama y sobre todo sus personajes y lo que les sucede. En este caso, en El cazador, sí que tenemos la segunda parte de una historia que comenzó con El explorador y que sucede en un pueblecito pequeño de Irlanda, de la Irlanda rural. Aquí tenemos a un policía que se ha retirado desde Estados Unidos a este pueblecito y si ya en la primera novela tenía una serie, él era el que llegaba a cambiar la paz de un lugar o por lo menos a sacar de sus escondrijos o de sus armarios a los esqueletos que tenía ese pueblo enterrados, en este caso lo que tenemos es el padre de otra protagonista de esta historia que vuelve al pueblo con una historia de oro y de, bueno, de posibilidad y de esperanza para un entorno un poco depauperado de un pueblo rural de Irlanda, como os decía antes. Y esta llegada lo trastocará todo y de nuevo volverá a sacar un montón de cosas de los armarios de los vecinos. Bien. Yo en la primera lectura, no la primera, la primera novela de esta nueva serie, El explorador, me gustó, pero me pareció que le faltaba algo del nervio que tenía anteriormente o que me había leído anteriormente de Tana French y de las otras novelas en las que salía la Garda o personajes de la Garda de esta policía irlandesa. Sin embargo, ahora que he leído esta El cazador, he encontrado que se complementaba muy bien e incluso he llegado a apreciar mucho más aquella El explorador, porque quizás cuando la leí estaba esperando algo que fuera similar a lo que le había leído anteriormente y esto es diferente. En este caso, de nuevo, tenemos una profundidad psicológica de los personajes que los hacen muy verosímiles y que entiendes muy bien su comportamiento debido a lo que se enfrentan y las soluciones que buscan para llegar a los objetivos que quieren, aunque esos objetivos sean precisamente ir contra la idiosincrasia de ese pueblecito, de esos vecinos, que parece que hayan unas normas inamovibles y que por tanto no se pueda salir del redil y tengas que aceptar cualquier cosa, aunque sea injusta, por un bien común malentendido. En este caso, El cazador me ha parecido una novela muy aconsejable, muy entretenida y de nuevo me parece que Tana French vuelve un poco a la fórmula que le había ayudado anteriormente, o por lo menos que a mí más me gustaba, poniendo en valor incluso esa primera otra novela de esta nueva serie. El cazador, por tanto, se ha convertido en una de mis novelas negras de este año preferidas y por supuesto os la recomiendo para poner en valor también a Tana French, una autora que quizá ha sido más maltratada de lo que debería, porque te obliga a que
te pares un segundo y leas lo que estás leyendo en contra de esa rapidez que exigen ahora los thrillers actuales, de que pasan 50.000 cosas y de que estás completamente sobreestimulado constantemente, dejando de lado la verosimilitud. Eso no sucede con El Cazador. El Cazador es una muy buena novela y os la recomiendo muchísimo. Así que nada, otra de este top 10 de 2024. Vamos a por la siguiente, que es una novela muy cortita, pero muy poderosa desde mi punto de vista y de la que hablé poniendo un pequeño clip de la cadena SER en la que hablaban de ella. Estoy hablando de Reencuentro de Fred Ullman. Sé que hay otra continuación que no he tenido la oportunidad de leerla, pero me voy a centrar en este Reencuentro, que es la historia de una amistad entre un chico judío y un chico alemán en los inicios del partido nazi o de la subida del partido nazi al poder en Alemania y lo que supone eso para esa amistad. Porque si por un lado tenemos a un judío de una familia pues menesterosa pero con potentes y tal y cual, por otro lado tenemos a el aristócrata alemán cuya familia es auténticamente filonazi. Esta amistad, condenada por supuesto al fracaso, se retomará, reencuentro muchos años después en las últimas páginas de esta corta novela, que es lo que te noquea completamente y que es lo que realmente desde mi punto de vista le da la puntilla y la convierte en excelsa para mí en una de las mejores lecturas de este año a este reencuentro. Si normalmente al final suelo decir que no me parece tan importante si la novela está bien desarrollada, en este caso la novela está muy bien desarrollada, esa relación de amistad está muy bien construida, está muy bien llevada, ves cómo comparten un mundo adolescente esos dos chicos, pero es ese final el que te destroza, a la vez que te maravilla, a la vez que te emociona, a la vez que redondea toda una historia que es muy cortita, creo que tiene 122 páginas y que gracias a ese final pues se te queda en la memoria, se te queda en la mente y suspiras cuando acabas diciendo, jo, qué buena, qué bonita es esta historia y qué bien llevada está y bueno, y qué ganas de leer su continuación para ver cómo es. En fin, Reencuentro de Fred Ullman, una novela muy recomendable y que estoy muy contento de haber leído en este 2024. Vamos a por la siguiente, que es a la vez de mi primera aproximación a este autor, una de sus últimas novelas y a la vez no es una novela, sino que es una autobiografía. Estoy hablando, como no, de El mundo de ayer de Stefan Zweig, una autobiografía en la que narra cómo ha sido su vida en dos mundos, en el mundo de antes, el mundo de la seguridad, como él habla, en el mundo de su juventud y su infancia, antes de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y lo que ha significado pues el ascenso de Hitler, el ascenso del nacionalsocialismo para un judío austriaco en la Europa del siglo XX. Una novela, bueno, perdonad que insista con lo de novela, porque en realidad es una autobiografía, pero bueno, Stefan Zweig escribe como Los Ángeles y puede llamar a lo que escriba lo que quiera, desde crónica hasta novela, hasta biografía, hasta autobiografía, lo que le dé la gana, porque se disfruta muchísimo, porque tiene una profundidad maravillosa, porque tiene una lucidez a la hora de escribir el mundo que ha vivido a través de sus ojos, ya sea a través de sus experiencias, ya sea a través de las relaciones con la gente de la cultura y del mundo pan-europeo de aquella época, porque él optaba por que hubiese no una diferencia entre los pueblos, sino una unión cultural por encima de las diferencias políticas y, en fin, que se disfruta muchísimo, tanto si conoces cómo ha sido la historia del siglo XX europeo, como si no la conoces. La vida y la visión que tiene Stefan Zweig de ese mundo es, bueno, ya os lo he dicho, aparte de lúcido, muy atrayente, te zambulles tranquilamente en sus páginas y te zambulles en su vida y en su forma de ver el mundo, en su profundidad de mirada y en cómo escribe, que es de verdad para dejarte sin aliento. Una historia que, bueno, un autor en realidad que yo tenía muy pendiente, que nunca le había hecho mucho caso, no sé por qué, pero que últimamente pues sonaba muchísimo en mi radar y quise, pues eso, entrar en su mundo con la novela que quizá es el libro, el título de Zweig, que es menos ficción. Menos ficción hasta cierto punto, porque igualmente, aunque sea una autobiografía, al final es su perspectiva, su realidad y cómo ve el mundo él. Y eso, en cierta manera, también es ficción para todos. En fin, El mundo de ayer,
una de mis mejores 10 novelas que he leído este año, o 10 títulos, o 10 libros, o 10 autobiografías. Bueno, no, 10 autobiografías no, pero bueno, que es un librazo que os recomiendo y que si no conocéis al autor, aunque es una obra bastante larga, creo que tiene unas 450 páginas o una cosa así, se leen en un suspiro. Si bien es cierto, el autor tiene muchísimas otras novelas que son mucho más cortas y que me han dicho que son muy recomendables, pero yo no puedo recomendarlas porque no las he leído. Así que nada, os dejo con El mundo de ayer de Stefan Zweig, un auténtico librazo. Vamos a por la siguiente y creo, si no me equivoco, que ya es la última de este top 10. Y que no es otra que Abril quebrado de Ismail Kadare. Una novela que me ha flipado en colores, que me ha encantado y que de nuevo tenía ciertas reticencias para leerla por culpa de lo que gira alrededor del tamaño del prestigio, del tamaño de la reputación que tiene este autor albanés que murió el año pasado, si no me equivoco, que es Ismail Kadare. Aquí tenemos una Albania completamente rural, regida por el canon que dice cómo tienen que relacionarse unos y otros en diferentes mundos. Sí, me explico. En el mundo, por ejemplo, económico, el canon les dice cómo tienen que llevar a cabo sus transacciones económicas. En el mundo de la agricultura, en el mundo de la ganadería, pero en Abril quebrado se centra en las venganzas de sangre, es decir, en esas vendetas, en esas rencillas entre familias que se llevaban por delante a miembros de la familia para tapar la ofensa que había cometido un antepasado en un momento dado, y eso enfrentaba a diferentes familias que las iban diezmando y que llegaban al punto de extender una venganza casi un siglo, 70 años, 80 años, 50 años. Aquí la novela empieza en el momento en el que un protagonista se cobra una venganza en el miembro de una familia que es opuesta con el que tiene esa venganza, y a partir de ese momento tendrá que seguir los requisitos, las normas, las leyes que manda ese canon para continuar viviendo si quiere, o para cumplir con esa ley ancestral que es el canon. A la vez tendremos a una pareja, un escritor y su mujer recién casados, que, llamados por el exotismo de esta cultura y de este canon, van por esa zona rural transitando entre diferentes pueblos, diferentes paradas, y para ver cómo vive esa gente. Finalmente, en realidad hay 4 o 5 personajes que son a través de los cuales nos cuenta esta historia. Tenemos al encargado, al que sería el ministro de la venganza, es decir, quien dentro, porque claro, es una institución el tema del canon, que se cobra sus impuestos y que rige estas venganzas. Y aquí tenemos a otro personaje que sería este ministro, que a través de su mirada y su perspectiva nos enseñará esta parte económica, este negocio de mantener algo tan atávico, tan antiguo y tan nocivo como puede ser una venganza. Y todo ello bajo una pluma súper atrayente, súper bien escrito de Ismail Kadare, que te crea unas atmósferas, te crea unas escenas, unas situaciones que te quedas sobrecogido y que piensas, ¿cómo puede ser posible que existiera este mundo? Y te preguntas, ¿de verdad existía? Bueno, pues parece ser que sí. En fin, una primera aproximación a este autor que me ha parecido maravillosa y que os recomiendo muchísimo. Creo que no os arrepentiréis si le dais una oportunidad a este autor, y sí, yo tengo la intención de continuar con él. Creo que La ciudad de piedra es otra de las recomendaciones que me han hecho y creo que la voy a leer este año. Así que con esto concluyo este top 10 con este Ismail Kadare y con este Abril quebrado, librazo. Y ahora sí, como epílogo, paso a mencionaros por encima las lecturas que he tenido que dejar de lado, pero que han sido también maravillosas en este 2024, y de paso, comentaros por qué no las he incluido, aunque sea poco por encima. Empiezo con Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, y es que he hablado muchísimo de este libro y por eso lo he dejado a un lado, pero 100% recomendable. Continúo con Prosas apátridas de Julio Ramón Ribeiro, un auténtico librazo que me encantó, que me parece imprescindible, pero que no he incluido en este top 10, precisamente porque es muy poco clasificable. No estamos ante una novela, no estamos ante una autobiografía, no estamos ante una no ficción, estamos ante los pensamientos de Ribeiro durante una época de su vida, y a veces es más irónico, a veces es más divertido, a veces es más oscuro, a veces es más cínico, pero
era muy difícil de clasificar y por eso no lo he querido meter. Era, pues como él mismo quiso llamar a este libro, muy apátrida, muy inclasificable, sin saber de dónde viene. Así que nada, Prosas apátridas, esa es la razón por la que no lo he metido. Voy a por el siguiente, que es El silencio de los corderos, de Thomas Harris, y que para mí es una relectura y por eso no ha entrado, pero qué buena relectura. Qué bueno segundo libro de la trilogía de Aníbal Lecter. Bueno, que luego hizo más, pero este es el segundo y es el más conocido, aunque anteriormente estaba El dragón rojo. Después de este vino Aníbal, pero que bueno, es una muy buena lectura de este año y os lo recomiendo 100%. Más que Aníbal Lecter, esta es la historia de Clarice Starling. Voy a por el siguiente, que es Las malas, de Camila Sosa Villada. Lo he tenido que dejar fuera porque tenía que hacer la selección, pero os lo recomiendo muchísimo. Os recomiendo esta autoficción de una vida durísima, de algo que tiene que salir a la luz y tiene que sembrar conciencia en la gente, y nada como este libro para sembrarla y hacer que florezca, y más en una época como la que estamos. Ahí lo dejo. Voy a por la siguiente, que es La llamada, de Leila Guerriero. Es buenísima. Es una historia que me parece buenísima, es sobre una superviviente de la dictadura militar argentina, de la ESMA, de la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina, que funcionaba como un centro de detención y como, bueno, un centro de torturas, básicamente. No la he incluido porque, a pesar de que me parece una obra imprescindible, a mí se me hizo un poco larga y creo que muy repetitiva, y creo que con 50 páginas menos ganaría mucho en calidad. Pero bueno, esa es mi opinión y la razón por la que no lo he emitido. Continúo con lo que más me gusta, son los monstruos. Ya sabéis, de Emil Ferris, he hablado 80 veces de este libro, pero además es que he querido dejar fuera las novelas gráficas, igual que he dejado Heimat, que también es una novela gráfica maravillosa. Pero bueno, no se puede con todo. Continúo con El Imperio del Sol, de J.G. Ballard, que es una especie de biografía, aunque novelada, porque, bueno, a él de niño no le pasó lo mismo que nos cuenta que le pasa a Jim dentro de esta historia, pero que la he dejado fuera porque el final se me alargó un poquito y eso le restó un poco de peso en el global de la obra. Sin embargo, una historia, una novela que es muy recomendable y que, pues eso, os recomiendo muchísimo. Continúo con Maniac, de Benjamin Labatut. Para mí, si no el mejor, uno de los mejores libros que leí el año pasado, pero he hablado tantas veces de este libro que me aburro soberanamente volviéndolo a mencionar o hablando un largo y tendido de él. Así que nada, solo lo menciono aquí y os lo recomiendo 100%. Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. Qué buena novela, ¿ves? Por eso lo he dejado fuera. Bueno, tampoco es una razón muy de peso, pero no es una novela, sino que es una obra de teatro que habla de muchísimas cosas, entre ellas del maltrato a la mujer, de una relación tóxica, de la situación depauperada de un grupo de gente que vive la precariedad y que por tanto les lleva a comportamientos, pues que lo leáis. Que lo leáis para que le echéis un vistazo y veáis qué bien lleva Tennessee Williams los diferentes temas que trata al escenario, aunque sea solo a través de la lectura del guión. Vamos a por la siguiente, que es El Imperio El Imperio del Vampiro, de Jake Christoph. Ya veis, me trabo. Esta la dejo porque así veréis por qué hay tanto corte en mis vídeos, porque me trabo mucho. El Imperio del Vampiro, de Jake Christoph. Y la he dejado fuera porque he hablado mucho de ella, pero es una novela de fantasía súper recomendable, cuyas 950 páginas se leen en un auténtico suspiro y son, pues eso, un mundo muy recomendable a los que os guste los apocalipsis zombies y los vampiros, porque lo mezcla en cierta manera con una propia mitología que crea, basada en cierta manera en temas cristianos, pero bueno, pues eso, muy atrayente, os lo recomiendo. Estoy esperando que salga la segunda para leerlo, o sea que imaginaos. La siguiente de la que os hablo, o que he dejado fuera de este top, es Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor. He disfrutado mucho esta lectura, pero quizás por la polémica que he sabido luego de la autora y de cómo se ha comportado y el tema de pornomiseria alrededor y tal, lo he querido dejar fuera. Sin embargo, para mí fue una muy buena lectura. Os emplazo a que le echéis un vistazo porque es muy buena novela, pero también teniendo en cuenta todo lo que hay detrás. La siguiente es Mandíbula, de Mónica Ojeda, que me gustó, pero hay cosas que no me convencen lo suficiente para meterla dentro del top 10. De nuevo, recomendable, buena lectura, pero ya os digo, hay cosas que no acabaron de gustarme. El siguiente es Pan, Educación y Libertad, de Petros Markaris. Me gustó mucho.
Me gustó mucho como novela, como detective, como historia política detrás con ciertos toques sociales, el escenario de Grecia, pero pues la tuve que dejar a un lado en detrimento de Tara French, en detrimento de Petros Markaris, porque primero iba a hablar de Tara French, ya que para mí es una imprescindible. Pero a ver si poco a poco Markaris se acaba convirtiendo en uno de esos autores imprescindibles para mí. Y finalmente, pues mira, Barry Lyndon de William Makepeace Thackeray, pero la dejo fuera porque he hablado de esta novela en el vídeo anterior, en el repaso de lecturas de diciembre, y hablé de ella también en un booktalk hace poquito. Así que, bueno, por eso la dejo fuera. Y nada, con esto llegamos al final de este vídeo, al final de este top 10. Creo que se ha dado un año 2024 muy bueno en lecturas. Creo que es bastante variado. Tenemos desde cosas muy comerciales a cosas mucho más literarias, con autores de mucho peso y con autores nuevos. Eso creo, eso intento. Autores y autoras, que también hay una incidencia en un intento de leer más autoras. Así que nada, espero que os haya gustado, que si me queréis dejar algún comentario, yo encantado, y que me digáis también cuáles han sido vuestras 10 lecturas o 5 o la mejor lectura que hayáis hecho en 2024, y ya estoy preparando o voy a preparar la contraparte de este vídeo. Ya veréis si lo hago de la misma manera o no, pero también os voy a hablar, porque no todo el monte es orégano, de las lecturas negativas que he tenido durante 2024. Pero eso ya será más adelante. De momento solo me queda, como siempre, desearos un felicísimo día y mandaros un besazo enorme. ¡Mua!